Durante 30 años, el olor a café y el sonido de sus llaves en la cerradura eran mi definición de hogar. Jamás imaginé que esas mismas llaves abrirían la puerta a mi propia ruina. El aire de la mañana era fresco y perfumado, como si la primavera misma estuviera despertando con suavidad en la urbanización a las afueras de Sevilla. Me encontraba en la cocina, el corazón latiendo al ritmo de una rutina que me era tan familiar, como el zumo de naranja recién exprimido que preparaba cada día para Carlos. El sonido del riego automático regaba los jardines vecinos, y el aroma a tierra mojada se entrelazaba con el dulce de los naranjos en flor. Era una paz casi sagrada, un refugio construido durante 30 años. Mientras untaba las tostadas con aceite y tomate, mis ojos vagaban por los rincones de nuestra casa, cada uno cargado de recuerdos. Ahí estaba el rosal que planté el día que supe que iba a ser madre. Sus flores eran el símbolo de un amor que floreció en cada estación. Y allí, en el porche, la mecedora donde leíamos juntos los domingos, compartiendo sueños y risas. Las fotos en la estantería del salón contaban nuestra historia, y en cada imagen la promesa de que todo lo que habíamos construido era eterno. La puerta se abrió de golpe, y Carlos apareció, ya vestido con su traje. Me dio un beso apresurado en la frente, su mirada perdida en el vaivén de su maletín. «Carlos, cariño, ¿no te quedas a desayunar? He hecho tu zumo favorito», le dije, tratando de atrapar su atención. «No puedo, Elena. Llego tardísimo a una reunión importante en el centro. Cómetelo tú. Te llamo luego», respondió, mientras revisaba los documentos con una intensidad que me hizo sentir como un espectador en su vida. Una punzada de inquietud me atravesó, pero la ignoré. Siempre ha sido un hombre ocupado, pensé. Su trabajo es lo primero, es normal. Sin embargo, había algo en su mirada, una sombra que nunca antes había visto, un miedo que me hizo sentir que el aire se volvía más denso. Recordé cuando compramos esta casa, nuestro sueño hecho ladrillo. Él me había prometido: «Aquí envejeceremos juntos, Elena, te lo prometo». Me aferré a esa promesa como si fuera un salvavidas. Al recoger su taza, noté una carpeta que no debería estar ahí. La abrí con manos temblorosas y mis ojos se posaron en las letras grandes que decían: «Contrato de arras penitenciales». Y el nombre del comprador no era el nuestro. Un escalofrío recorrió mi espalda. Durante un instante el mundo se detuvo. Las imágenes de mis recuerdos se desvanecieron, dejando solo el frío y la desolación. La traición se dibujó en mi mente como una sombra creciente. Carlos había vendido nuestra casa, mi hogar, a espaldas. El desasosiego se convirtió en terror. 30 años de sacrificios, de amor y de cuidado, vendidos a precio de saldo. La mente se me llenó de pensamientos caóticos. No puede ser. Es un error. Quizás es una inversión, un plan del que no me ha hablado para protegerme. Busqué excusas, cualquier cosa para no enfrentarme a la verdad. Recorriendo la casa, toqué los muebles, los marcos de las fotos. Esto es mío. Esto lo construí yo. Cada cortina, cada plato, cada flor en el jardín tiene mis manos, mi tiempo, mi amor. La traición no solo era económica, era la aniquilación de mi identidad. Con el corazón desbocado, llamé a Carlos. Mi voz era un susurro roto. «Carlos, ¿qué es esta carpeta? ¿Qué significa este contrato?» Al otro lado de la línea, un largo silencio se extendió antes de que su suspiro de derrota resonara en mis oídos. «Elena, yo puedo explicarlo. No es lo que parece». «Ah, ¿no?».
¿Entonces no has vendido nuestra casa a mis espaldas? ¡Nuestra casa! Dime que no es verdad. Lo hice por nosotros. Estábamos arruinados. No había otra salida. La frase se instaló en mi mente como un eco aterrador. Aquel hombre que me había prometido un futuro juntos había tomado una decisión que destrozaba nuestro pasado. En ese momento, Carlos pronunció la frase que lo cambiaría todo. Además, ya no tienes nada que hacer. El nuevo dueño viene a tomar posesión mañana por la mañana. El silencio de la casa se volvió ensordecedor. Me quedé de pie, atrapada entre la incredulidad y la desesperación. La vida que había construido parecía desmoronarse en 1000 pedazos. Mientras la luz dorada de Andalucía se filtraba por la ventana, el aire que antes olía a azahar ahora me parecía fúnebre. La traición se había instalado en cada rincón y yo, de repente, me encontraba completamente sola. El sol se filtraba a través de las cortinas, pero su luz, que antes me envolvía en calidez, ahora se sentía como una burla. La casa, que había sido mi refugio, cada rincón lleno de memorias, se había convertido en un escenario de traición. Me sentía como un insecto atrapado en una tela de araña, incapaz de moverme, incapaz de escapar de la devastación que me rodeaba. El tic-tac del reloj del salón resonaba en mis oídos, un eco implacable que contaba los minutos que me separaban de perderlo todo. Con manos temblorosas, abrí la carpeta que había encontrado en la mesa del comedor. Las páginas parecían danzar ante mis ojos, pero había una cifra que saltaba a la vista como un golpe en el estómago. El precio de venta. Era insultantemente bajo. Casi podía escuchar la risa burlona de quien había adquirido mi hogar. Miré la firma de Carlos al pie del documento, tan firme, tan segura. Esa tinta, esa letra, me heló la sangre. 30 años de mi vida, de mis sacrificios, de mis cuidados, vendidos a precio de saldo. Mi mente se convirtió en un torbellino. No puede ser. Es un error. Quizás es una inversión, un plan del que no me ha hablado para protegerme. Intentaba convencerme, buscando excusas en la confusión que me abrumaba. Recorriendo la casa, tocaba cada mueble, acariciaba los marcos de las fotos familiares. Esto es mío. Esto lo construí yo. Cada cortina, cada plato, cada flor en el jardín tiene mis manos, mi tiempo, mi amor. La traición no era solo económica, era la aniquilación de mi identidad. El aire se volvió denso, asfixiante. A cada paso, el eco de mis pisadas resonaba como un recordatorio de lo que estaba a punto de perder. Me acercaba al porche, donde tantas veces habíamos compartido risas y sueños. La imagen de Carlos, sentado en la silla de mimbre, sonriendo, se desvanecía, reemplazada por la sombra de su traición. Con el corazón en un puño, decidí que debía hablar con él, que necesitaba respuestas. Sin pensarlo más, busqué mi teléfono y marqué su número. El timbre sonó en mi oído. Cada tono era un golpe de desesperación. Finalmente escuché el sonido de su voz al otro lado de la línea, pero no era el consuelo que buscaba. Carlos, ¿qué es? ¿Qué es esta carpeta? ¿Qué significa este contrato? Mi voz salió como un susurro roto, casi inaudible. Hubo un largo silencio, y en su respiración percibí una derrota que me aterrorizó. Elena, yo puedo explicarlo. No es lo que parece, dijo, como si esas palabras pudieran deshacer el daño. Ah, ¿no? ¿Entonces no has vendido nuestra casa a mis espaldas? Nuestra casa. Dime que no es verdad, grité, sintiendo cómo la rabia comenzaba a desbordarse. Lo hice por nosotros. Estábamos arruinados.
No había otra salida, respondió, y en su tono había una desesperación que me hizo dudar por un instante. Pero de repente, como un rayo iluminando la oscuridad, pronunció la frase que cambiaría todo. Además, ya no tienes nada que hacer. El nuevo dueño viene a tomar posesión mañana por la mañana. El mundo se detuvo. El aire se me escapó de los pulmones y el silencio se hizo ensordecedor. No podía procesar lo que acababa de escuchar. El tiempo se desvaneció y solo existía esa frase, repitiéndose en mi mente como un mantra de desesperanza. «Carlos, no». Mi voz tembló, incapaz de contener la verdad que se cernía sobre mí. «Elena, por favor, escúchame». Su voz se volvió más baja, casi un susurro. «Todo lo que hice, lo hice por nosotros. La situación era insostenible. Te pensé a ti, a nuestro futuro». «¿Nuestro futuro? ¿De qué futuro hablas, Carlos?» La indignación me consumía. ¿Ese futuro que arruinas vendiendo nuestra casa sin decírmelo? La verdad golpeaba con fuerza, y la rabia se transformaba en tristeza. La imagen del hogar que había construido con tanto amor se desmoronaba ante mí, como un castillo de naipes que se desploma con la más leve brisa. «Elena, no puedo perderte. Te necesito a mi lado, pero no podemos seguir así». Su tono cambiaba. Se volvía suplicante, pero ya no me quedaban fuerzas para compadecerlo. ¿Y qué se supone que haga yo, Carlos? ¿Simplemente acepte que perdí todo lo que era? ¿Que perdí mi hogar y mi confianza en ti? No quise que fuera así. No pensé que te afectaría tanto. Su voz se desvanecía y entendí que estaba hablando con un hombre que ya no conocía. Colgué el teléfono. El sonido del corte resonó en el vacío de mi hogar. Las paredes parecían cerrarse a mi alrededor y la angustia me invadía. Caminé hacia la ventana y miré al jardín, donde el rosal que planté para celebrar mi maternidad se erguía en silencio, ajeno a la tormenta que asolaba mi corazón. Cada pétalo, cada espina, contaba la historia de una vida compartida. Pero ahora, esa historia se sentía como un eco lejano, como un susurro que se desvanecía en el viento. La luz del sol, que antes iluminaba mis recuerdos, ahora parecía un reflejo cruel de lo que había perdido. El silencio era denso, y en ese instante comprendí que mi lucha no solo era por un hogar físico, sino por mi propia identidad. Carlos había tomado una decisión que no solo afectaba nuestra vida juntos, sino que también había borrado las huellas de quién era. La soledad me envolvía como una manta fría. Me senté en el sillón del salón, el mismo donde tantas veces había imaginado un futuro lleno de risas y amor. Pero ahora, todo lo que me rodeaba era un recordatorio de una traición que me desgarraba por dentro. La casa, ese refugio, se había convertido en una prisión, y yo era la prisionera de una historia que no había escrito. Las horas pasaron, y la luz del día se desvaneció lentamente, como si la noche quisiera envolverme en su manto de oscuridad. Tenía que encontrar una manera de enfrentar lo que había sucedido, de reconstruir mi vida a partir de las cenizas que Carlos había dejado a su paso. No podía permitirme ser una sombra de lo que fui. Era hora de tomar decisiones, de luchar por lo que aún me quedaba. La traición de Carlos había roto algo en mí, pero no podía dejar que eso definiera mi futuro. Al menos no sin una pelea. La noche se había vuelto interminable, como si el tiempo se hubiera detenido en un bucle tortuoso donde cada segundo se alargaba, estirándose como los recuerdos que me perseguían por los rincones de la casa. La oscuridad se adueñaba de cada habitación, pero yo la veía con más claridad que nunca. Cada sombra parecía un monstruo a punto de devorarme, y el olor a azahar,
que solía ser un abrazo cálido en primavera, se había transformado en un perfume fúnebre, un recordatorio de lo que estaba a punto de perder. Con manos temblorosas, abrí la vieja maleta que había pertenecido a mi madre. Era un objeto cargado de historia, de viajes y de sueños. Pero en ese momento me parecía tan vacía como yo. ¿Qué me llevo cuando te arrancan el alma? Miré a mi alrededor. Los muebles que habían sido testigos de tantas risas y lágrimas, las fotos que colgaban de las paredes, cada una con su propia historia. Todo parecía una burla, un insulto a mi dolor. En un impulso, arranqué una fotografía de nuestra boda y la guardé en el fondo de la maleta, como un trofeo de una vida que ya no era mía. El sonido de la puerta abriéndose me sacó de mis pensamientos. Carlos entró en casa con pasos pesados, como si llevara el peso del mundo en sus hombros. No se atrevió a mirarme a los ojos, y eso me llenó de una rabia que crecía como un fuego incontrolable. Me giré hacia él, la maleta abierta a mis pies, un símbolo de mi despojo. Elena, tengo que explicarte, dijo, su voz temblorosa, un eco de lo que una vez había sido su confianza. ¿Explicarme? Respondí, dejando que el hielo de mi tono le atravesara. ¿Qué puedes decirme que justifique lo que hiciste? Carlos intentó acercarse, pero retrocedí. La distancia entre nosotros se sentía como un abismo. La noche había cobrado vida a nuestro alrededor, y sus palabras eran un susurro impotente entre el murmullo de mis pensamientos. Escucha, ¿era esto o la cárcel? Las deudas, comenzó, su mirada evitándome como si pudiera esconderse en sus propias mentiras. ¿Deudas de juego? ¿Malos negocios? Repliqué, cada palabra saliendo con una precisión punzante. ¿Desde cuándo se convierte la traición en un acto de supervivencia? Me miró, y en sus ojos vi destellos de incomprensión y quizás de un remordimiento que ya no me importaba. Te he conseguido una habitación en una pensión en el centro, solo hasta que las cosas mejoren, dijo, y su voz sonó como una oferta que jamás esperé. ¿Una pensión? Mi risa fue un estallido, una explosión de incredulidad. ¿Eso es lo que crees que vale mi vida ahora? ¿Las migajas que me ofreces? Carlos dio un paso hacia mí, y su expresión era la de un hombre acorralado, desesperado. Soy el mismo hombre de siempre, Elena. Quizás tú nunca quisiste ver la realidad, dijo, y su tono se tornó defensivo, como si intentara justificar lo injustificable. Su crueldad era más dolorosa que la propia traición. En ese instante entendí que no había vivido con un hombre, sino con un espejismo. La humillación me invadió como un frío helado. Me había convertido de dueña de mi hogar a inquilina de una pensión barata en menos de 24 horas. Caminé hacia el espejo del pasillo y al mirarme vi a una extraña. Era una mujer de 60 años, con el cabello despeinado y los ojos cansados, a la que le acababan de decir que su vida había sido una farsa. Las lágrimas se agolpaban en mis ojos, pero no quería llorar. No más, no por él. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Carlos, su voz un hilo de duda. Voy a salir de esta casa, Carlos, pero no porque tú lo hayas decidido. No voy a dejar que tu traición me defina. Me volví hacia él, el aire entre nosotros tenso como un arco a punto de soltar su flecha. La decisión se asentó en mi pecho como un peso liberador. Tenía que irme, y aunque la idea de enfrentar el mundo sola me aterraba, también me llenaba de una extraña emoción. El amanecer no tardó en llegar, y con él el momento de dejar atrás todo lo que había conocido. Con la maleta en mano salí a la acera,
el aire fresco de la mañana golpeando mi rostro como un nuevo comienzo. Miré a mi alrededor, buscando un taxi que me llevara lejos de aquel lugar que había sido mi refugio y mi prisión. Mientras esperaba, el silencio de la mañana fue interrumpido por el sonido de un motor. Un coche de lujo, un Mercedes negro, se detuvo frente a la que había sido mi casa. Mi corazón dio un vuelco. De él se bajó un hombre que no había visto en 40 años. Mi tío Andrés. Su presencia era un remolino de recuerdos, una conexión con un pasado que creía olvidado. Las emociones chocaron en mi interior. La tristeza de lo que había perdido y la sorpresa de un posible refugio. Me quedé petrificada, la maleta a mis pies, mientras él se acercaba con una sonrisa que era, a la vez, un saludo y una advertencia. ¿Qué significaba su llegada? ¿Era un salvavidas o simplemente una sombra más en mi tormenta? Los ojos de Andrés se encontraron con los míos, y en ese instante supe que nada volvería a ser igual. El desahucio del alma había comenzado, pero quizás, solo quizás, había una oportunidad de reconstruirla. El frío de la mañana madrileña se colaba entre las rendijas de la ventana del hotel, y aunque la ciudad vibraba con su caos habitual, yo me sentía extraña en medio de ese bullicio. Las paredes del hotel en Malasaña eran finas, como el papel, y el olor a humedad impregnaba cada rincón. En contraste con la luz y el espacio de mi hogar en Sevilla, este lugar se sentía como un exilio. La falta de familiaridad me rodeaba como un abrigo pesado del que no podía deshacerme. En la cafetería cerca del Paseo del Prado, el aroma a café recién hecho se mezclaba con el aire frío que entraba por la puerta. La elegancia del lugar me hacía sentir aún más fuera de lugar, vestida con mi ropa arrugada y con la dignidad hecha jirones. Andrés, mi tío, se sentaba frente a mí, con su traje a medida y su porte de hombre de mundo, como si el tiempo no hubiera pasado desde la última vez que lo vi en la boda de mi madre. Su presencia era un recordatorio de lo que había perdido, de lo que Carlos había decidido arrebatarme. No nos vemos desde la boda de tu madre, sobrina, comenzó Andrés, con una sonrisa que parecía más amarga que dulce. Siempre me pregunté qué había sido de ti. Tu marido se encargó de mantenernos bien separados. Sus palabras resonaban en mi cabeza, cada sílaba un eco de las decisiones que habían moldeado mi vida. Sentía que me hablaba de un pasado que no recordaba, un pasado que Carlos había decidido ocultar de mí. ¿Carlos? ¿Por qué? Yo siempre creí que la familia por tu parte no quería saber nada de nosotros, respondí, tratando de entender la complejidad de la situación. Andrés sonrió, pero en sus ojos había una tristeza profunda. Carlos me pidió un préstamo para empezar su primer negocio, hace casi 30 años. Una cantidad importante, nunca me la devolvió. Cuando le reclamé el dinero, me amenazó con alejarte de mí para siempre. Y lo cumplió. Me dijo que le habías dicho que yo era un parásito. Las palabras de mi tío eran un golpe tras otro, y cada frase se sentía como una revelación. La imagen que tenía de Carlos se desmoronaba ante mis ojos. El hombre que había creído protector, que había sido parte de mi vida, había sido en realidad mi carcelero. Me aisló, me moldeó a su antojo, creando una realidad falsa para tenerme bajo control. La ira empezó a sustituir al dolor, una ira fría y profunda que se enroscaba en mi pecho. ¿Por qué no viniste antes? ¿Por qué no viniste? Pregunté, sintiendo cómo la rabia comenzaba a salir a la superficie. ¿Por qué no te atreviste a romper ese silencio? Andrés se encogió de hombros, su mirada fija en mi rostro.
No sabía cómo. Carlos era un hombre peligroso y tú eras su prioridad. Aún eres. Pero ahora, después de todo lo que ha pasado, creo que es hora de que hagamos las cosas de otra manera. Una tensión palpable llenaba el aire. Miré por la ventana hacia la calle, donde la gente pasaba sin rumbo, ajena a mi tormento. ¿Era yo la única que había sido atrapada en esta red de mentiras? ¿Acaso los demás también se sentían tan perdidos? Andrés interrumpió mis pensamientos al sacar de su maletín un juego de llaves y deslizarlas sobre la mesa hacia mí. Por cierto, dijo con una calma escalofriante, esta es la razón por la que compré tu casa, y ahora son tuyas. Las llaves brillaron bajo la luz de la cafetería, y por un momento el mundo a mi alrededor se detuvo. Ese pequeño objeto metálico representaba no solo un lugar, sino también una vida, una historia que había sido despojada de mí. La ira se intensificó en mi interior, mezclándose con una sensación de incredulidad. ¿Compraste mi casa?, pregunté, sintiendo cómo la incredulidad se transformaba en confusión. ¿Por qué? ¿Qué esperas conseguir con esto? Andrés me miró fijamente. Su expresión era seria. Quiero ayudarte, Elena. Tienes derecho a tener un lugar que sientas como tuyo. Carlos no puede seguir decidiendo tu vida. La rabia que había empezado a gestarse en mí se convirtió en un torrente de emociones encontradas. Era posible que, después de tantos años de silencio y manipulación, estuviera ante una oportunidad de recuperar algo de lo que había perdido. Pero, ¿a qué precio? No quiero nada de él, ni de ti. No quiero que me compres la vida que él me ha robado, respondí, levantándome de la mesa, incapaz de contener mi frustración. Andrés se quedó en su asiento, sorprendido por mi reacción. Elena, no se trata de comprar tu vida. Se trata de que empieces a reconstruirla. Te ofrezco una salida, un nuevo comienzo. No tienes que seguir siendo la víctima de su traición. Sus palabras resonaban en mi mente, y aunque en ese momento quería gritarle que no necesitaba su ayuda, una parte de mí anhelaba lo que ofrecía. La idea de un nuevo comienzo, de recuperar mi hogar, me atraía como un imán. Pero el miedo a que todo volviera a desmoronarse era aún más fuerte. No sé si puedo, susurré, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a acumularse en mis ojos. No sé si tengo la fuerza para enfrentar todo esto. Andrés se levantó y se acercó a mí. Su mirada era intensa, casi suplicante. Tú eres más fuerte de lo que crees, Elena. Este es tu momento. No dejes que la sombra de Carlos te consuma. Acepta las llaves. Acepta la posibilidad de ser libre. Me quedé mirando las llaves, sintiendo el peso de la decisión ante mí. Era un camino incierto, lleno de espinas y sombras, pero también fulgurante de posibilidades. Con una mano temblorosa las tomé. Está bien, dije con la voz apenas audible. Lo intentaré. Andrés sonrió, y aunque no podía predecir lo que el futuro me depararía, sentí que un pequeño rayo de luz se abría paso en mi oscuridad. El viaje de regreso a Sevilla fue más corto de lo que había anticipado. Sentada en el asiento trasero del lujoso Mercedes de mi tío Andrés, observaba cómo los paisajes familiares se deslizaban a través de la ventana. Aquellos árboles de naranjas en flor, con su aroma a azahar, parecían recibirnos como viejos amigos. Sin embargo, en mi interior, todo había cambiado. La ciudad ahora me parecía un laberinto de recuerdos desgastados que intentaba sortear con paso firme. Aquel lugar, que un día consideré mi refugio,
se había transformado en un campo de batalla lleno de cenizas, y yo me sentía como una reina en un castillo derruido. Cuando llegué a la casa, el corazón me latía con fuerza, como si cada golpe resonara con un eco de nostalgia. La entrada, adornada con las mismas macetas de geranios que había cuidado con esmero, me recibió con un aire de añoranza. Este lugar, que había sido nuestra casa, ahora era legalmente mío, y esa idea colisionaba en mi mente con la imagen de Carlos, quien había dejado su huella en cada rincón. Al abrir la puerta, un ligero chirrido me dio la bienvenida. El primer paso que di dentro me pareció un homenaje a todo lo que habíamos vivido allí. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas, iluminando el salón donde tantas risas y lágrimas se habían entrelazado. Pero, a pesar de la calidez del hogar, el aire estaba impregnado de su ausencia. Su sillón seguía ahí, como un monumento a lo que había sido, y no pude evitar que un escalofrío recorriera mi espalda. El recuerdo de su voz aún resonaba en mis oídos. Es solo un mal momento, Elena. Todo se resolverá. Pero ahora esas palabras sonaban vacías, como un eco en una cueva. Me dirigí a la cocina, donde el aroma del café recién hecho aún parecía flotar en el aire. La cafetera, un regalo de cumpleaños de Carlos, permanecía en su lugar. La tentación de deshacerme de todo ese pasado me asaltó, de empaquetar cada objeto y llevarme solo lo necesario para empezar de nuevo, lejos de sus sombras. Sin embargo, al cruzar el umbral del jardín, el rosal que había plantado con mis propias manos me detuvo. Sus flores brotaban con fuerza, desafiando el paso del tiempo y la tristeza. Recordé las tardes en las que Carlos me había ayudado a cuidarlo, riendo mientras nos ensuciábamos las manos. Huí de la idea de escapar. No podía dejar que él ganara. Este lugar no era una tumba, era mi campo de batalla, y yo acababa de ganar una guerra que había sido larga y dolorosa. Mientras recorría las habitaciones, el silencio me envolvía como un manto. La soledad se apoderaba de mí con cada paso, y, a pesar de que el miedo a lo desconocido se cernía sobre mi corazón, una chispa de determinación comenzó a surgir. Me miré en el cristal de la ventana, observando las arrugas que no estaban allí unas semanas atrás. La vida me había desgastado, pero también me había fortalecido. Este hogar, aunque lleno de recuerdos, era una oportunidad para reescribir mi historia. El sonido del timbre me sacó de mis pensamientos. Al abrir la puerta, encontré a Isabel, mi vecina de al lado. Nunca habíamos tenido una relación cercana, más allá de un intercambio de saludos cordiales, pero su rostro mostraba una preocupación genuina. Elena, perdona que te moleste, dijo, su voz cálida y reconfortante. He oído lo que ha pasado. Ese sinvergüenza de tu marido se jactaba en el bar del barrio de cómo te había liquidado. Solo quería decirte que si necesitas algo, cualquier cosa, aquí estoy. La amabilidad en su voz me sorprendió. Años había pasado sintiéndome sola, atrapada en una red de mentiras y secretos. Agradecí su oferta con una sonrisa, aunque en el fondo me preguntaba si realmente sería capaz de aceptar ayuda. Gracias, Isabel, respondí. No sé qué haría sin el apoyo de la gente como tú. Ella asintió, y por un momento sentí que el peso de la soledad se aligeraba. Quizás no estaba tan sola en esta nueva etapa. La conexión humana, por pequeña que fuera, podía ser un salvavidas. Justo cuando empecé a sentir una brizna de esperanza, mi móvil sonó. Era un número desconocido, y por un instante el miedo me paralizó. ¿Quién podría ser?
Con el corazón desbocado, contesté. —¿Mamá? —dijo una voz temblorosa. Era Javier, mi hijo, al que no veía desde hacía 2 años, un vacío que había dejado en mi vida una huella profunda. —Javier —logré decir, sintiendo que el mundo se desvanecía a mi alrededor—, ¿qué sucede? Papá me ha llamado. Me ha contado una historia terrible sobre cómo le has echado de casa y te has aliado con el tío Andrés para robarle. Mamá, ¿qué está pasando? Las palabras de mi hijo me golpearon como un puño en el estómago. La confusión y el dolor se entrelazaban en mi mente mientras intentaba encontrar las palabras adecuadas. Todo lo que había hecho, cada decisión, cada paso que había dado, parecía volverse en mi contra. ¿Acaso Carlos había logrado distorsionar la realidad de tal manera? Javier, escúchame, dije, tratando de mantener la calma. No es lo que piensas. Necesito que me escuches. La conversación se tornó tensa, como un hilo que amenazaba con romperse. Quería explicarle que no se trataba de un robo, que había luchado por recuperar mi vida, pero las palabras se estancaban en mi garganta. El eco de su voz, llena de desconfianza, resonaba en mi mente mientras la realidad se volvía cada vez más turbia. ¿Podría reconstruir lo que había perdido? ¿Podría recuperar a Javier, así como había empezado a recuperar mi hogar? La victoria se sentía vacía, y el miedo a perderlo todo de nuevo comenzaba a asomarse. Pero en medio de esa tormenta emocional me negaba a rendirme. Este era mi momento, mi lucha, y no iba a dejar que nadie me la arrebatara. El bullicio de las ramblas me envuelve como una ola. El aroma a mar y a comida rápida se mezcla con el murmullo incesante de turistas y locales. Me siento en un banco, pequeña e insignificante entre la multitud que fluye como un río desbordado. La ciudad vibra, llena de vida, y yo, aquí sentada, me siento atrapada en un invierno que parece no querer abandonarme. He viajado hasta Barcelona con una sola misión: ver a Javier, mi hijo, y darle mi versión de la historia. El corazón me late con fuerza mientras miro a mi alrededor, observando a las parejas riendo, a los grupos de amigos compartiendo tapas, a los artistas callejeros que dan vida a la plaza. Todo es un contraste brutal con el frío que siento dentro de mí. La desesperación que he llevado en mi pecho se ha convertido en un peso insoportable, y la idea de enfrentar a mi hijo, de deshacer la tela de araña que su padre ha tejido a su alrededor, me provoca un nudo en el estómago. Finalmente llego a la cafetería donde hemos acordado encontrarnos. El lugar es acogedor, con el aroma a café recién hecho envolviendo el ambiente. Me siento en una mesa cerca de la ventana, observando cómo la gente pasa. Mis pensamientos son un torbellino. ¿Cómo he llegado a este punto? ¿Cómo he permitido que Carlos transformara a Javier en un extraño? Cuando lo veo entrar, un escalofrío recorre mi cuerpo. Javier es un hombre hecho y derecho, pero en sus ojos encuentro al niño al que solía proteger de las pesadillas. Sin embargo, hoy, esa mirada infantil se ha visto oscurecida por las sombras que su padre ha proyectado sobre él. Me levanto y le saludo con un gesto que intento que sea cálido, pero mi corazón se siente pesado. «Hola, mamá», dice, y su voz me llega como un susurro entre el bullicio. «Gracias por venir». «Gracias a ti por encontrar el tiempo para verme», respondo, tratando de mantener la calma. Nos sentamos y pido un café, mientras él toma un té helado. La conversación comienza de forma vacilante, como si ambos estuviéramos caminando sobre un terreno peligroso. «He estado pensando en lo que me dijiste por teléfono», comienza, y en su tono detecto una mezcla de preocupación y tristeza. Papá está destrozado. Lloraba por teléfono.
Dice que lo perdió todo en el negocio para darnos una buena vida. ¿Y yo no he hecho nada por ti? Interrumpo, la indignación brotando de mis labios. La necesidad de que me escuche me empuja a hablar. Javier, tu padre vendió la casa donde creciste sin decirme una palabra. Me dejó en la calle. ¿Eso es dar una buena vida? Él dice que tenía un plan, que la iba a recuperar, que el tío Andrés se aprovechó de su desesperación para vengarse de una vieja rencilla. Siempre me dijiste que ese lado de la familia no era de fiar. Las palabras de Javier son como cuchillos que se clavan en mi pecho. Siento que la tela de araña que Carlos ha tejido a su alrededor es más extensa y pegajosa de lo que imaginé. Durante años ha envenenado la mente de mi propio hijo contra mi familia, preparándolo para este momento. La traición se amplifica en mi interior y el dolor es indescriptible. No solo es mi marido quien me ha traicionado, también está utilizando a Javier como un arma contra mí. No es así, hijo, le digo, tratando de mantener la voz firme, pero el quiebre es innegable. Lo que pasó con tu padre es más complicado de lo que él quiere que creas. Yo no abandoné a nadie. Él tomó decisiones sin pensar en mí, en nosotros. Javier baja la mirada, como si estuviera luchando contra una tormenta interna. Su silencio me desgasta. Veo la duda en sus ojos, y esa duda me parte el alma. Quiero gritarle que yo soy su madre, que siempre he estado aquí para él. Pero las palabras se quedan atrapadas en mi garganta. Mamá, dice finalmente rompiendo el silencio que se ha instalado entre nosotros. Te quiero, pero papá necesita mi apoyo. No puedo tomar partido. ¿Y qué pasa conmigo? ¿No merezco al menos que me escuches? Mi voz tiembla y siento que estoy a punto de llorar. La impotencia me consume. Es complicado, mamá. La situación es tensa. No quiero que los niños estén en medio de esto. Mi mujer y yo creemos que es mejor que no nos veamos hasta que todo se aclare. Las palabras caen como un peso sobre mí. Javier se levanta para irse, dejando mi café frío en la mesa. Me siento sola, despojada de una parte de mí que nunca pensé que podría perder. Mamá, dice desde la puerta, volviéndose hacia mí. Lo siento, debo irme. Y así, con su figura desapareciendo en la multitud, me quedo sola en la cafetería, rodeada de risas y conversaciones ajenas. La vida sigue, ajena a mi dolor, mientras yo me aferro a la esperanza de que un día la semilla de la duda que ha sembrado Carlos en el corazón de Javier se convierta en algo más que una sombra. Solo deseo que mi hijo encuentre la verdad en medio de todas las mentiras. El aire en el bufete de abogados era denso, como si cada hoja de papel, cada libro encuadernado en piel, estuviera impregnado de las historias de traiciones y conflictos que allí se habían desenvuelto. Sentada frente a Sofía, la abogada que había decidido defenderme, sentía que el mundo exterior se desvanecía en la lejanía del bullicio de Sevilla. Desde la ventana, el sol se filtraba con una luz dorada, pero esa calidez no lograba penetrar el frío que me envolvía por dentro. Me había convertido en un personaje de una obra de teatro, donde la tragedia se deslizaba en cada palabra. Sofía revisaba los documentos con una intensidad que me inquietaba. Sus cejas estaban fruncidas y podía notar cómo sus dedos vibraban al pasar las páginas. Finalmente levantó la vista y me miró con una mezcla de preocupación y determinación. Elena, esto es un disparate, pero un disparate bien orquestado, dijo, su voz firme resonando en el silencio de la sala. Su exmarido está tratando de pintarla como una esposa calculadora y a su tío como un buitre. Nos acusa de conspiración.
Va a ser desagradable. Va a sacar todos los trapos sucios, reales o inventados. La mención de la palabra conspiración me hizo sentir como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. La indignación se mezcló con la incredulidad. No tengo nada que ocultar. Mi única vida ha sido esa casa y mi familia, respondí, intentando mantener la voz firme, aunque la duda empezaba a colarse en mis pensamientos. Sofía se inclinó hacia adelante, su mirada fija en mí, como si intentara atravesar mis pensamientos. Pues prepárese, porque él intentará convertir esa vida en un arma contra usted. Dirá que usted lo sabía todo, que era cómplice de su ruina para quedarse con todo gracias a su tío. Las palabras de Sofía resonaban en mi mente como el eco de un tambor de guerra. El miedo volvía a apoderarse de mí. Un juicio, testigos, la vergüenza pública. Carlos conocía todas mis debilidades, todos mis secretos. La idea de que él pudiera usar a nuestro hijo Javier en su contra me aterraba. ¿Y si la gente le creía? ¿Y si Javier testificaba en su favor? La imagen de mi hijo, con su mirada de decepción, se dibujaba en mi mente. La traición se convertía en un nudo en mi garganta. Pero entonces, la imagen de mi tío Andrés, que había confiado en mí sin pedir nada a cambio, me dio fuerzas. No podía defraudarle. No podía defraudarme a mí misma. Elena, hay algo más, dijo Sofía, interrumpiendo mi monólogo interno. Su marido ha presentado un testigo sorpresa que dice poder corroborar su versión de los hechos. El testigo es su vecina, Isabel. El nombre de Isabel me atravesó como un relámpago. La conocía, una mujer amable que había vivido al lado de nuestra casa durante años. ¿Por qué Carlos habría elegido a ella? La incertidumbre se transformó en desasosiego. Isabel había sido testigo de mis días felices, de las risas en el jardín, de las cenas familiares, pero también había presenciado las discusiones, las tensiones entre Carlos y yo. ¿Sería capaz de hablar en mi favor o se dejaría llevar por la corriente de la manipulación de mi exmarido? No puedo creer que haya hecho esto, dije, sintiendo que los ojos se me llenaban de lágrimas. Aún no puedo asimilar que Carlos me haya demandado. ¿Qué le ha pasado a la persona con la que compartí mi vida? Sofía se acercó y me tomó la mano. Su tacto era firme, como un ancla en medio de una tormenta. Esto no es solo una batalla legal, Elena. Es una guerra por su vida, su identidad. Debe prepararse para lo que viene. Asentí, aunque el miedo aún me consumía. La imagen de la casa, llena de recuerdos, de risas y llantos, se desdibujaba en mi mente. Carlos había convertido todo aquello en un campo de batalla. Y yo, la mujer que había sido su compañera durante 3 décadas, ahora era la acusada. ¿Qué vamos a hacer?, pregunté, tratando de mantener la voz en calma. Lo primero que debemos hacer es reunir pruebas a nuestro favor. Necesitamos demostrar que la venta fue legítima y que Carlos está mintiendo. Él quiere que este juicio se convierta en un espectáculo y no podemos permitir que eso suceda. Mientras hablaba, mi mente corría a 1000 por hora. Las palabras de Sofía eran un bálsamo, pero también un recordatorio de la realidad que enfrentábamos. Debía encontrar aliados, personas que pudieran testificar sobre la verdad de nuestra vida. Isabel era solo el comienzo. Voy a hablar con Isabel, declaré, sintiendo una chispa de determinación encenderse en mi interior. Si ella puede testificar que Carlos estaba en su sano juicio cuando vendió la casa, quizás podamos contrarrestar su narrativa. Sofía sonrió, satisfecha con mi resolución. Eso es lo que quiero escuchar. Y no se preocupe, haremos todo lo posible para que la verdad salga a la luz.
no estás sola en esto. A pesar de su apoyo, las dudas seguían asediándome. La batalla que se avecinaba no sería fácil. Carlos era un maestro en manipular la realidad a su favor y había aprendido a utilizar a las personas a su alrededor como piezas en su juego. La idea de enfrentarme a él, de desenterrar secretos que creía enterrados, me aterraba. Pero también sentía que era mi única opción. No podía dejar que mi vida se convirtiera en su fábula de venganza. A medida que salíamos del bufete, el ruido de la ciudad me envolvió. Las voces, el tráfico, la vida que siempre había continuado a mi alrededor mientras yo me sumergía en mis propios problemas. Era hora de salir de la sombra de Carlos y luchar por la verdad. Con cada paso que daba, la determinación crecía. No solo estaba luchando por mi casa, sino por mi propia identidad. La guerra había comenzado y yo estaba lista para enfrentarla. El sol de la tarde caía a plomo sobre el jardín y la luz dorada parecía abrazar cada rincón, pero yo solo sentía un frío glacial que atravesaba mi piel. Con las manos temblorosas podaba el rosal, un acto mecánico en un intento desesperado por acallar el ruido ensordecedor de mis pensamientos. Cada espina que cortaba era un pensamiento de traición. Cada rama que caía al suelo era un fragmento de mi vida que se desmoronaba. El aroma de las flores, que antes me llenaba de alegría, se transformaba en un recordatorio punzante de lo que había perdido. El jardín, antes un refugio, se había convertido en una celda. Mientras continuaba el tedioso trabajo, la imagen de Isabel invadía mi mente. Me preguntaba si realmente podría traicionarme en el estrado. La traición en sus ojos cuando le pregunté sobre su testimonio me dejó una marca indeleble. Aquel día el aire estaba cargado de una tensión palpable y el ruido de la podadora se convertía en un eco de mis pensamientos más oscuros. Carlos había tejido una red de mentiras y manipulaciones que ahora se extendía hasta Isabel. La idea de que ella pudiera ser otra víctima más me hizo sentir una punzada de compasión. Pero la rabia también burbujeaba en mi interior. ¿Cómo había podido dejar que su vida se convirtiera en un juego de intereses? Decidí que necesitaba respuestas. Con el corazón latiendo desbocado, crucé la calle y toqué el timbre de Isabel. La puerta se abrió con un chirrido casi ominoso, y al mirarla, vi en sus ojos la misma mezcla de pena y culpa que había observado en los de Carlos. «Elena», dijo, abriendo un poco más la puerta y dejándome pasar. «No esperaba que vinieras. Su casa era un reflejo del mío, aunque ahora se sentía como territorio enemigo». Me invitó a sentarme en el salón, donde el aire estaba impregnado de un aroma a café que no lograba calmar mi inquietud. Me sentía como una intrusa en un lugar que solía ser familiar. En la mesa, la luz del sol iluminaba una planta marchita, y el contraste me pareció simbólico. «Isabel, ¿es verdad?», le pregunté, apretando los puños en mis rodillas. «¿Vas a testificar contra mí?». No pudo sostenerme la mirada. Jugaba nerviosamente con un pañuelo que parecía haber encontrado en una prenda olvidada. «Elena, yo... Lo siento. Carlos me ha ayudado mucho. Mi marido se quedó sin trabajo el año pasado y él nos prestó dinero sin intereses. Nos dijo que era una inversión secreta que tenía con un socio. Ahora dice que si no le ayudo, perderá todo y nosotros tendremos que devolverle el dinero de golpe, y no podemos». Sus palabras caían como piedras en mi estómago. La imagen de su marido, un hombre amable que siempre había sonreído en las reuniones de barrio, se desvaneció. Ese hombre también era un prisionero, atrapado en la red de Carlos. «Así que va a mentir», dije, sintiendo que la voz se me quebraba. «Vas a subir a un estrado
y mentir sobre mí para salvarte tú. Él dice que no es mentir, que es solo contar las cosas desde su punto de vista, respondió, su voz llena de una mezcla de temor y resignación. La náusea me subió por la garganta y en ese momento comprendí que no solo era un hombre, era un manipulador experto. Había creado una red de deudas y favores, una prisión invisible para todos los que le rodeaban, y yo había sido la prisionera principal. Ya no sentía ira contra Isabel, solo una inmensa piedad por ella y por mí misma. Ambas éramos sus víctimas, atrapadas en una trama que nos superaba. El silencio se extendió entre nosotras, pesado y denso. Las palabras que no decíamos resonaban con un eco inquietante en la habitación. Mi mente buscaba una salida, un camino que me liberara de esta pesadilla. Cuando finalmente me levanté para irme, sintiendo el peso de la derrota, Isabel me detuvo. Se acercó con un gesto furtivo y me deslizó un pequeño sobre en la mano, a escondidas, como si compartiera un secreto prohibido. No puedo testificar a tu favor, susurró bajando la mirada. Pero esto quizás te ayude. Es la dirección del almacén donde guarda sus papeles importantes. Me lo dijo una vez por si le pasaba algo. El mundo a mi alrededor se desvaneció en ese instante. La revelación era un rayo de esperanza en medio de la tormenta. Aquel pequeño sobre contenía la posibilidad de desentrañar las mentiras que Carlos había tejido. Mis manos temblaban mientras lo sostenía, la adrenalina corriendo por mis venas. Isabel, comencé, pero ella levantó la mano. No digas nada, solo ten cuidado. Este juego es peligroso. Salí de su casa con el sobre en el bolsillo, sintiendo que un nuevo impulso me invadía. Cada paso que daba en la calle me acercaba más a una verdad que había estado oculta durante demasiado tiempo. La traición, aunque dolorosa, había abierto una puerta. Carlos había subestimado mi determinación y ahora tenía una oportunidad, aunque pequeña, de recuperar lo que era mío. El sol seguía brillando, pero su luz ya no me parecía tan fría. Con cada inhalación sentía que la vida volvía a llenarme. Una chispa de lucha empezaba a arder en mi interior. El camino por delante sería peligroso, pero era un camino que estaba dispuesta a recorrer. Ya no era solo una víctima, era una mujer decidida a recuperar su vida. La noche se cernía pesada sobre el polígono industrial, el aire denso con el olor a metal y polvo. La luna, apenas una hendidura en el cielo, iluminaba tenuemente el camino que recorría junto a mi tío Andrés. Las farolas de sodio, con su luz anaranjada, creaban sombras alargadas que parecían danzar a nuestro alrededor, haciendo que el lugar se sintiera aún más siniestro. Caminábamos en silencio, la adrenalina recorriendo mis venas como un torrente. Estaba a punto de desenterrar los secretos de un hombre al que había amado y que en un giro cruel del destino se había convertido en el artífice de mi ruina. Elena, aquí, dijo Andrés, rompiendo el silencio. Su voz era firme, pero en su mirada se atisbaba un inquietante destello de preocupación. Había sido mi apoyo incondicional desde que esta pesadilla comenzó a desenrollarse, y aunque su calma era un bálsamo para mi agitación, no podía evitar sentir que cada paso que daba me acercaba a un abismo del que quizás no podría regresar. Entramos en el almacén y la oscuridad nos recibió con un aliento helado. Las linternas que llevábamos iluminaban el caos que reinaba en el lugar. Cajas apiladas sin orden, muebles viejos cubiertos de polvo y telarañas, fragmentos de una vida que, en ese momento, se sentía como un espejismo. Mientras Andrés se movía con la certeza de alguien que conocía el terreno, yo me sentía como una ladrona, profanando los restos de mi propio pasado.
cada caja que abría era un golpe a mi corazón. Encontré cartas que había escrito a Carlos en momentos de ternura, recuerdos inmortalizados en papel que ahora parecían solo un eco de mis ilusiones. Dibujos de nuestro hijo. Esos garabatos que había atesorado con tanto amor estaban esparcidos entre documentos que alguna vez creí que representarían nuestra vida en común. Algo de lo que habíamos compartido había sido real para él. La angustia se apoderó de mí mientras mis manos temblaban al pasar por encima de cada objeto, como si al tocarlos pudiera desvelar la verdad que se escondía en su interior. Busca una caja de madera con las iniciales CRG, me dijo Andrés, su voz siempre firme, como un ancla en medio de la tormenta. Asentí, obligándome a concentrarme en la misión que teníamos entre manos. Tras varios minutos de búsqueda, por fin encontré una caja que parecía encajar con la descripción. Era de un tono oscuro, desgastada pero robusta. Mi corazón latía con fuerza mientras me agachaba para abrirla, sintiendo que el destino de mi vida podría depender de lo que encontrara en su interior. Aquí está, dije, alzando la tapa con manos temblorosas. La oscuridad de la caja se iluminó con la luz de la linterna, y lo que vi en su interior me dejó sin aliento. Eran documentos de sus negocios fallidos, sí, pero también había más. Un segundo juego de libros de contabilidad. La confusión se apoderó de mí mientras escudriñaba el contenido. Andrés, que había estado mirando por encima de mi hombro, tomó una carpeta que había caído al suelo. Su expresión se tornó grave. Elena, tienes que ver esto, me dijo, con un tono que me hizo sentir que lo que iba a revelar era de vital importancia. ¿Qué es? Pregunté, el corazón en un puño. Es un testamento, uno que redactó hace 5 años. En él te deshereda por completo y deja todo a nombre de una fundación cuya presidenta es una tal Sofía Torres. El mundo se detuvo por un instante. La mención de aquel nombre resonó en mi mente como un eco ensordecedor. No podía ser. Saqué mi teléfono tembloroso y busqué en internet. La primera foto que apareció me golpeó con la fuerza de un martillo. Una mujer joven y sonriente posaba en la cubierta de un barco. Sus ojos brillaban con una alegría que me parecía ajena, y a su lado, abrazándola por la cintura, estaba Carlos, con una sonrisa que no recordaba haber visto desde hacía tiempo. El pie de foto decía: celebrando 10 años de amor con mi futuro marido. El aire se me estranguló en la garganta. La traición se convertía en una realidad palpable, una daga que se hundía cada vez más profundo en mi pecho. Todo había sido una farsa, un elaborado teatro en el que yo había sido la actriz principal sin saberlo. La vida que había construido a su lado, los sueños que habíamos compartido, se desmoronaban como un castillo de naipes. Elena, ¿estás bien?, me preguntó Andrés, su voz llena de preocupación mientras me veía palidecer. No, no estoy bien, respondí, mi voz temblando. Esto es una locura. ¿Cómo pudo hacerme esto? ¿Cómo pudo olvidar todo lo que compartimos? Andrés se acercó y posó su mano en mi hombro, un gesto que, aunque reconfortante, no podía mitigar el dolor que me invadía. No te dejes llevar por la rabia. Tienes que mantener la cabeza fría. Esto es una prueba. Necesitamos usar esta información. Respiré hondo, tratando de calmar la tormenta de emociones que se desataba en mi interior. La idea de enfrentar a Carlos, de exponer su traición ante el mundo, comenzó a tomar forma en mi mente. La rabia se convertía en determinación. Tienes razón, dije, con una nueva chispa de resolución.
No puedo dejar que se salga con la suya. Esto es solo el comienzo. Andrés asintió. Su mirada se iluminó con un destello de esperanza. Vamos a llevar esto a la justicia. Es hora de que la verdad salga a la luz. Mientras recogía los documentos y metía todo en una bolsa, un nuevo sentido de propósito se apoderó de mí. La oscuridad del almacén ya no me atemorizaba tanto. Ahora era un refugio en el que había descubierto la verdad, la clave que me permitiría recuperar mi vida. Con cada paso que daba hacia la salida, sabía que no solo lucharía por mi hogar, sino también por la dignidad que Carlos había intentado arrebatarme. La batalla apenas comenzaba, y esta vez estaba decidida a ganar. El silencio en la sala del juzgado era abrumador, casi palpable. Cada susurro de los papeles que se movían, cada tos nerviosa, resonaba en mis oídos como un eco de la tensión que colgaba en el aire. Las paredes, frías y despojadas de cualquier calidez, parecían absorber la angustia que se respiraba. Frente a mí, Carlos estaba sentado, su figura encorvada y su mirada perdida, intentando proyectar una imagen de hombre roto, de víctima. Pero yo sabía que la verdad era otra, y nunca me había sentido tan fuerte. El abogado de Carlos, un hombre de apariencia impecable y voz persuasiva, comenzó su interrogatorio a Isabel. Su voz temblorosa, como un hilo de seda desgastado, seguía un guión que evidentemente había sido escrito para proteger a su cliente. Isabel, mi vecina y confidente, parecía atrapada en una red de mentiras, y aunque sabía que estaba traicionando su propia verdad, no podía hacer más que seguir adelante. La defendía el miedo, un miedo que yo había sentido en mis propias entrañas cuando Carlos comenzó a despojarme de mi identidad. El ambiente se tensó aún más cuando mi abogada, Sofía, se levantó para el contrainterrogatorio. La vi avanzar hacia el estrado con una calma devastadora que me llenó de confianza. Sus pasos resonaban en el suelo de madera pulida como un tambor que marcaba el compás de una batalla inminente. Era el momento que había estado esperando. «Señoría», comenzó Sofía, dirigiéndose al juez con una seguridad que me infundía valor. «Tenemos nuevas pruebas que han salido a la luz y que cambian radicalmente la naturaleza de este caso». Las palabras flotaron en el aire, rompiendo la monotonía del juicio. El abogado de Carlos se levantó de su asiento con un gesto teatral. «Protesto. Es una táctica dilatoria». Su voz era un grito ahogado en un mar de incertidumbre. El juez, un hombre de rostro impasible y mirada aguda, frunció el ceño. «Permitiré que la defensa presente sus pruebas». «¿De qué se trata, letrada?» Sofía, sin perder el ritmo, se giró hacia nosotros, su mirada fija en mí, como si supiera que necesitaba ese empuje. «Se trata de pruebas documentales que demuestran que el demandante no solo no sufría ninguna enajenación mental, sino que planeó el fraude a su esposa durante años para financiar una doble vida, incluyendo una relación sentimental de una década con otra mujer y el desvío de capital a cuentas conjuntas con dicha persona». Sentí cómo el color desaparecía del rostro de Carlos. Su máscara de hombre agraviado se desmoronaba, revelando al monstruo que había escondido bajo su fachada. En ese instante no experimenté satisfacción ni alegría por la venganza. Era como si una ola de liberación helada me atravesara. Era el fin de la mentira que había tejido a mi alrededor, el fin de su poder sobre mí. Sofía continuó con su exposición, como una arquera que lanza flechas certeras. Además, hemos encontrado evidencia de transferencias de fondos que contradicen su versión de los hechos. Con un gesto preciso, colocó sobre el estrado una foto impresa. La imagen mostraba un barco de lujo.
un símbolo de la vida que Carlos había construido a expensas de mi sufrimiento. Luego, con un movimiento calculado, sacó un extracto bancario. Y para terminar, señoría, esta transferencia de 50,000 euros, realizada una semana después de la venta de la casa, a una cuenta a nombre de la señorita Sofía Torres. El concepto dice: para nuestro futuro. El murmullo en la sala creció como una tormenta, y el juez, con su martillo, intentó restablecer el orden. —¡Silencio en la sala! —ordenó, pero ya era demasiado tarde. La revelación había caído como un rayo, iluminando la oscuridad que había rodeado mi vida durante tanto tiempo. El martillo del juez cayó, declarando un receso, y vi cómo Carlos se encogía, un hombre que había construido su mundo sobre mentiras y ahora estaba al borde del colapso. Mientras los murmullos se intensificaban, no pude evitar sentir una oleada de compasión. No por él, sino por la engañosa imagen que había proyectado durante años. Era un héroe caído, pero no por su valentía, sino por su cobardía. Salí de la sala, el corazón latiendo con fuerza. El aire fresco del pasillo me envolvió y respiré profundamente, como si cada inhalación pudiera purificar el veneno que había estado acumulando en mi interior. Me dirigí hacia el baño, donde vi mi reflejo en el espejo. La mujer que miraba de vuelta era distinta. Había en ella una determinación que nunca había conocido, un fuego que había despertado con cada verdad revelada. Mientras me lavaba las manos, mis pensamientos se entrelazaban en un torbellino de emociones. La verdad quema, pensaba, pero esa quemazón era liberadora. No era solo el final de Carlos, sino el renacer de Elena. La mujer que había sido despojada de su hogar, de su identidad, ahora estaba lista para reclamar su vida, para luchar por lo que era suyo. No iba a permitir que su traición me definiera más. Regresé a la sala del juzgado, cada paso firme y decidido. La batalla apenas comenzaba, y esta vez estaba lista para ganar. El sol se estaba poniendo en el horizonte, tiñendo el cielo de un naranja profundo que se desvanecía en un púrpura suave. Me encontraba sentada en el porche, en la vieja mecedora que había pertenecido a mi abuela, un lugar que, a pesar de las tormentas que había vivido, siempre había sido mi refugio. La casa estaba en silencio, un silencio que me resultaba extraño después de tanto ruido y caos. En otros tiempos, ese silencio me habría abrumado, pero hoy lo sentía como un lienzo en blanco, listo para ser pintado con nuevos colores. Con una taza de té caliente entre mis manos, permití que el aroma me envolviera, como un abrazo reconfortante. Era curioso cómo los pequeños placeres de la vida podían parecer tan lejanos en los momentos de oscuridad. Durante años, cada rincón de esta casa había estado marcado por la presencia de Carlos, su risa resonando en las paredes, sus pasos firmes en el suelo de madera. Pero ahora era yo la que ocupaba este espacio, y por primera vez en meses no estaba pensando en él ni en la traición que había desgarrado mi mundo. Estaba pensando en el futuro. Me asomé al jardín, donde el rosal que plantamos juntos seguía floreciendo, aunque un poco descuidado. Las espinas se entrelazaban con las flores, un recordatorio de que la belleza y el dolor podían coexistir. ¿Quién era Elena ahora? La esposa traicionada, la madre decepcionada, la mujer que había sido definida por las elecciones de otros. Las etiquetas que había llevado durante tanto tiempo se habían desvanecido y en su lugar quedaba un vacío, una libertad que, en lugar de ser aterradora, comenzaba a parecerme abrumadora. La idea de cuidar el rosal me cautivó. Quizá eso era lo que necesitaba, un propósito que me anclara en esta nueva vida.
Mientras pensaba en ello, sonó el teléfono. El sonido resonó en la calma del atardecer, como un eco de lo que había sido. Al principio dudé en contestar, pero algo en mi interior me instó a hacerlo. «¿Hola?», respondí, tratando de mantener la voz serena. La voz al otro lado era la de Javier, y en su tono podía sentir la carga de sus emociones. Su voz estaba rota, desgarrada por el llanto. «Mamá», comenzó, y sentí que se me encogía el corazón. «He leído las noticias, lo sé todo. He visto las pruebas. Mamá, perdóname. Por favor, perdóname por haber dudado de ti. Fui un ciego, un idiota. Él me manipuló a mí también». Las palabras de mi hijo me atravesaron como un rayo. Durante tanto tiempo había sentido que la traición de Carlos había dañado no solo mi vida, sino también la relación con Javier. La angustia de su confusión y su dolor se hizo palpable a través del teléfono. Quería correr a abrazarlo, a decirle que todo estaría bien, pero sabía que ese camino requería más que palabras. «El perdón es un camino largo, Javier», le dije, manteniendo un tono suave pero firme. «Pero empieza con una llamada como esta. Ven a casa. Hablemos». Hubo un silencio en el otro extremo, y en ese momento sentí que la distancia que nos había separado comenzaba a desvanecerse. Finalmente se despidió y colgué el teléfono con los ojos llenos de lágrimas. No eran lágrimas de tristeza, sino de una extraña y dolorosa esperanza. Con cada lágrima sentía que el peso del pasado se levantaba un poco, que la puerta de mi futuro se estaba abriendo. Miré hacia el jardín, donde el sol comenzaba a ocultarse y una sonrisa involuntaria se dibujó en mi rostro. Había tanto por hacer, tanto que quería reconstruir. Sabía que la vida no sería fácil, que habría días difíciles, pero también sabía que estaba dispuesta a enfrentarlos. Era hora de plantar, de sanar, de cuidar no solo el rosal, sino también a mí misma. Al día siguiente me levanté con una determinación renovada. Después de preparar el desayuno, me dirigí al jardín con una pala y un par de guantes. La tierra se sentía fría al tacto, pero mientras comenzaba a cavar, sentí que cada golpe de pala limpiaba no solo las malas hierbas, sino también las sombras que había dejado Carlos en mi vida. El sudor corría por mi frente, pero no me importaba. Era un recordatorio de que estaba viva, de que estaba en movimiento. Mientras trabajaba, la imagen de Javier me venía a la mente una y otra vez. Quería que él viera este cambio, que entendiera que la vida continuaba, que podíamos reconstruir lo que se había roto. A medida que el sol ascendía en el cielo, iluminando las flores que comenzaban a abrirse, me prometí a mí misma que haría todo lo posible para restaurar nuestra relación. La infancia de mi hijo había estado marcada por la manipulación de su padre. Pero ahora, con la verdad al descubierto, teníamos la oportunidad de crear un nuevo capítulo juntos. La tarde avanzaba y el jardín comenzaba a cobrar vida, sus colores vibrantes reflejando la esperanza que empezaba a florecer en mi corazón. Mientras recogía las herramientas y me dirigía de nuevo a la casa, una sensación de paz me envolvió. Había mucho por hacer, pero ya no lo veía como una carga. Era un nuevo comienzo, un nuevo hogar que podía construir, no solo para mí, sino también para Javier. Al llegar a la puerta, me detuve un momento y respiré profundamente. La casa estaba llena de recuerdos, pero también de promesas. Con el eco del silencio aún resonando en mis oídos, supe que no estaba sola. El futuro se abría ante mí, y aunque el camino sería largo, estaba lista para recorrerlo, paso a paso, con la esperanza como mi guía. Los días habían pasado volando y el tiempo
que antes se me hacía eterno, ahora parecía un susurro. La casa había cambiado, como si cada rincón hubiera decidido desprenderse de las sombras que la habían habitado durante tanto tiempo. Había redecorado cada habitación, movido los muebles del lugar, llenado los espacios vacíos con luz y color. En el jardín, las flores brotaban con vigor, ofreciendo un espectáculo de color y fragancia que llenaba el aire de vida. El olor a tierra nueva se mezclaba con el canto de los pájaros, creando una melodía que resonaba en mis oídos, contrastando con el silencio que antes me había rodeado. El fantasma de Carlos se había desvanecido, y con él la tristeza que había anidado en mi corazón. Era una tarde soleada cuando Javier y su familia llegaron. Mis nietos, llenos de energía, corrían por el jardín, riendo a carcajadas mientras jugaban al escondite entre las flores y los árboles. Sus risas vibraban en el aire, llenando los espacios que antes estaban marcados por un silencio abrumador. Sentía que cada rayo de sol que iluminaba su rostro era un pequeño recordatorio de la felicidad que había decidido abrazar. Javier se sentó a mi lado en el porche, y aunque la distancia entre nosotros había sido vastamente reducida, aún existían cicatrices. Aún había palabras que necesitaban ser dichas. Miré a mi hijo y vi en sus ojos la lucha interna que había llevado consigo durante tanto tiempo. Era un desafío construir una nueva relación, pero estábamos en el camino correcto. «Mamá», comenzó, evitando mirarme directamente, «he hablado con Isabel, la vecina. Lo ha perdido todo. Su marido la ha dejado y Carlos nunca le devolvió el dinero. Me preguntaba si...». No terminé de escuchar lo que iba a decir. Mi mirada se desvió hacia la casa de enfrente, ahora vacía y triste, como un eco de lo que una vez fue. Mi corazón se apretó al pensar en el sufrimiento ajeno, en la vulnerabilidad de Isabel. Sabía que debía actuar. «Dile que venga a verme, Javier», respondí, tratando de infundirle a mi voz un tono de firmeza. La venganza solo engendra más ruina. La compasión es lo único que nos permite seguir adelante. Él me miró, y en su expresión vi un destello de sorpresa, como si mi respuesta le hubiera revelado una parte de mí que había estado oculta. A veces me preguntaba si todavía podía ser la madre que él necesitaba, la madre que podía enseñarle a ser fuerte y compasivo al mismo tiempo. Andrés, que había permanecido a nuestro lado, sonrió al escuchar nuestras palabras. Se sentó un poco más cerca, como si quisiera ser parte de este vínculo que luchábamos por restablecer. «¿Ves esto, Elena?», dijo, señalando a mis nietos que corrían felices. «Esto es una familia, no la que te tocó por obligación, sino la que has elegido y has luchado por mantener unida. La sangre te hace pariente, pero la lealtad te hace familia». Asentí, sintiendo que cada palabra de Andrés calaba hondo en mí. Había pasado tanto tiempo sintiendo que mi vida era un laberinto de traiciones y desengaños, que había olvidado el verdadero significado de la familia. No eran solo lazos de sangre, eran las conexiones que cultivamos, las elecciones que hacemos para estar al lado de aquellos que realmente importan. La tarde avanzaba y el sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos naranjas y violetas. Mientras observaba a mis nietos jugar, un torrente de emociones me invadió. Ya no solo era la madre de Javier o la esposa traicionada de Carlos. Era Elena, una mujer que había aprendido a levantarse de sus cenizas y a cultivar nuevos jardines en su vida. «Andrés», dije, rompiendo el silencio que se había establecido, «he estado pensando en lo que dijiste sobre la familia. Quiero hacer algo más.
no solo para mí, sino para todas las mujeres que han pasado por situaciones similares a la mía. Quiero ayudar. El rostro de mi tío se iluminó con mi declaración. Él siempre había sido un faro de sabiduría en mi vida, y sentí la necesidad de compartir este nuevo propósito que comenzaba a arder dentro de mí. En ese instante, Andrés sacó un sobre de su chaqueta y lo colocó entre nosotros. He estado pensando, dijo, su voz suave pero firme. Has demostrado tener una fuerza increíble y un gran corazón. ¿Qué te parecería si canalizamos eso? Abrí el sobre y descubrí un folleto que prometía la creación de una fundación. Fundación Nuevo Amanecer. Ayuda legal y psicológica para mujeres víctimas de fraude económico familiar. Las palabras danzaban ante mis ojos y por un momento el mundo se detuvo. La idea de ayudar a otras mujeres, de ofrecerles un paraguas en medio de la tormenta, me llenó de esperanza. Era como si cada paso que había dado me hubiera llevado a este instante, a este nuevo propósito. Me imaginé rodeada de mujeres, compartiendo historias, ofreciendo apoyo, encontrando juntas la fortaleza que yo había luchado por descubrir. Andrés, esto es... Mi voz se quebró por la emoción. Esto es maravilloso. No solo quiero ayudar a Isabel, quiero ayudar a todas las mujeres que sufren en silencio. Javier, que había estado escuchando atentamente, me miró con una mezcla de orgullo y admiración. Mamá, me parece una idea increíble. Siempre has sido fuerte y ahora puedes ser una inspiración para muchas. Sus palabras me llenaron de energía. En ese momento entendí que mi vida no se trataba solo de reconstruir lo que había perdido, sino de construir algo nuevo y significativo. Ser Elena no significaba ser la esposa de alguien o la madre de otro, sino ser una mujer capaz de transformar su dolor en esperanza y compasión. A medida que el sol se ocultaba en el horizonte, sentí que el futuro se iluminaba ante mí. La vida me había dado una segunda oportunidad y estaba decidida a aprovecharla al máximo. No solo para mí, sino para todas las mujeres que, al igual que yo, habían luchado en silencio. Era hora de abrir las puertas del nuevo amanecer. El aire fresco de la mañana de Sevilla entraba por las ventanas abiertas del nuevo edificio que albergaba la Fundación Nuevo Amanecer. Un año había pasado desde que tomé la decisión de transformar mi vida y la de muchas mujeres, que como yo habían sido víctimas de abusos y manipulaciones. El lugar era luminoso, lleno de colores cálidos que parecían abrazar a quienes se acercaban, y la energía vibraba en cada rincón. Hoy era el día de la inauguración, un momento que había estado esperando y temiendo a partes iguales. Me encontraba de pie frente al espejo en el pequeño vestidor, observando la mujer que me devolvía la mirada. Ya no era la Elena que había dejado que la vida la arrastrara por caminos oscuros. Tenía arrugas, sí, pero cada línea en mi rostro era un mapa de las batallas que había enfrentado y superado. Mis ojos, antes apagados, brillaban con un propósito renovado. La casa en Sevilla, que había sido un refugio de dolor y sufrimiento, ahora era un faro de esperanza, un símbolo de renacimiento. Era él el lugar donde me había roto para poder reconstruirme, no con los mismos pedazos, sino con materiales mucho más fuertes: la verdad, la dignidad y el amor propio. La sala estaba llena de mujeres, muchas de ellas ya parte de nuestra comunidad, sonriendo con nerviosismo y expectativa. La familia también estaba presente, mis hijos y mis nietos, todos apoyándome en este momento crucial. Javier me había mirado con orgullo,
una chispa de admiración en sus ojos, y eso me llenaba de una calidez indescriptible. El pasado había encontrado su lugar, no como un lastre, sino como una lección. El sonido de los aplausos me sacó de mis pensamientos. Miré hacia el grupo de periodistas que se agolpaban al fondo, listos para capturar cada palabra que saliera de mi boca. Esa era la realidad que había elegido, ser la voz de las que aún no se atrevían a hablar. Me dirigí al estrado, sintiendo cómo el corazón me latía con fuerza en el pecho. Era un instante de vulnerabilidad, pero también de poder. Con cada paso que daba, recordaba todas las veces que había sentido miedo y cómo había decidido dejarlo atrás. Podía sentir las miradas expectantes, la esperanza en el aire. Respiré hondo y al tomar el micrófono dejé que mis palabras fluyeran. Buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Elena. La sala quedó en silencio. Durante muchos años me perdí en las sombras de un matrimonio que me robó más de lo que puedo contar. Me hicieron creer que no tenía valor, que mi voz no importaba. Pero hoy, aquí, en este lugar que hemos creado juntas, quiero decirles que cada una de ustedes tiene un valor inmenso. Las palabras resonaban en mis oídos, y a medida que hablaba, sentía cómo el peso de la tristeza se convertía en una luz brillante. Hoy no estoy aquí para contarles una historia de tragedia, sino para compartir un testimonio de resiliencia. He aprendido que nunca es tarde para empezar de nuevo. A veces, el destino nos regala la oportunidad de renacer de nuestras propias cenizas. Y eso es lo que he hecho. Mientras hablaba, vi a algunas mujeres que secaban sus lágrimas. Sentía que mis palabras llegaban a lo profundo de sus corazones. Me robaron 30 años de mi vida creyendo que me dejaban sin nada, pero no se dieron cuenta de que me estaban haciendo un regalo. Los años que me quedan por vivir, pero esta vez siendo la única dueña de mi destino. Recordé cada momento de dolor, cada lágrima, y cómo poco a poco había encontrado la fuerza para seguir adelante. El hogar no son las 4 paredes donde duermes. El hogar es la paz que sientes dentro de ti cuando, al fin, te atreves a usar tu propia llave para abrir tu propia puerta. En ese instante, comprendí que mis palabras no eran solo para mí, sino para todas las Elenas del mundo que habían creído que su vida había terminado. Al finalizar mi discurso, un aplauso ensordecedor resonó en la sala. Sentí el calor de la aceptación, de la solidaridad. Miré a Javier y vi que sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero también de orgullo. Mi familia estaba allí, apoyándome, y eso me llenaba de una alegría indescriptible. Con la voz temblorosa, pero firme, cerré. Y mi nombre es Elena. Y esta, por fin, es mi historia. Las palabras se desvanecieron en